Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. Antes de iniciar y presentar el programa de esta noche, quiero ponerme ante las cámaras de Teleamazonas, cámaras que me han acompañado durante muchísimos días. Quiero ofrecer disculpas a los amigos que nos siguen cada semana. Quiero ofrecer disculpas a los amigos que nos siguen cada semana. Los seres humanos cometemos errores. En el programa de la semana anterior tuve una equivocación. Mi temperamento, mi forma de ser y mis convicciones personales son conocidas por los televidentes, por los ecuatorianos, por más de 40 años. No soy de las personas que maltrata e irrespeta a los invitados. Sin duda tuve un mal día. Reciban todos ustedes mis sinceras expresiones de disculpas. Mil gracias, Ecuador. Esta noche tenemos una emisión especial de Hora 25. Está aquí en el estudio principal del canal de Teleamazonas el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Con el apoyo de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, AII, presentamos esta noche un espacio de opinión en un formato sin duda diferente al habitual, con el propósito de conocer qué piensan sectores empresariales, emprendedores y, por cierto, conocer la opinión del candidato sobre los temas que vamos a plantear. De modo que vamos a iniciar inmediatamente y voy a dar la palabra para la primera pregunta a Ana Cristina Hidalgo. Ella es la fundadora de Reinvented School y Lab 21. Gracias, Ana Cristina. Su pregunta al candidato. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Muchas gracias al candidato Lasso por reunirnos a contestar preguntas sobre emprendedores aquí esta noche. Yo trabajo en un sector que es medular para el desarrollo del Ecuador, la educación. Un sector históricamente tradicional, si se quiere, difícil de innovar, y que muchos lo considerarían tal vez estancado en el pasado, estancado en sus formas tradicionales. En el Ecuador, la educación tiene muchas dificultades y carencias, que con la crisis del COVID-19 se han profundizado, se han exacerbado y se han puesto en evidencia. Algunas de ellas: el enfoque del sistema educativo en el desarrollo y en la difusión de contenidos en lugar del desarrollo de habilidades. La carencia de habilidades tecnológicas de nuestra población, de los docentes y de los chicos. La desnutrición infantil, que genera que los niños y niñas no puedan aprovechar el máximo de su potencial. Y todo esto exacerbado por una crisis de conectividad a nivel Ecuador, a nivel de todo el territorio. Alrededor del mundo, la pandemia ha significado un reto, pero también una oportunidad para innovar en educación. Alrededor del mundo los colegios y los profesores han encontrado nuevas formas de enseñar y aprender. Y entonces, partiendo del COVID-19 como una dificultad, pero también como una oportunidad, ¿cuál es el sistema educativo que sueña usted para el Ecuador? ¿Cómo plantea lleguemos a ese sueño, a ese sistema? ¿Y qué nos puede explicar sobre el plan específico de educación que necesitamos como país? Por favor. Buenas noches. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los que participan en este programa. Tu pregunta, Ana Cristina, es muy amplia y muy importante. Es medular en el tema de la educación solucionar el problema de la desnutrición crónica infantil. El indicador del Ecuador está alrededor o por encima del 25%, cuando en la región no pasa del 9%. Tenemos provincias como Chimborazo y provincias como Santa Elena, cuyo indicador de desnutrición crónica infantil llega hasta el 32-34%. Estas son cifras muy preocupantes. ¿Por qué? Porque esto afecta la capacidad de los niños y de los jóvenes de desenvolverse de manera competitiva en la escuela, en el colegio y en la vida. Tenemos que cuidar los pequeños cerebros de los niños al nacer y tenemos que hacerlo desde la nutrición de sus madres.
Por eso en nuestro gobierno vamos a invertir recursos para que en 4 años de gobierno logremos bajar el indicador de desnutrición crónica infantil. Lo hagamos de una manera sostenible, de una manera impactante, para que se produzca un efecto positivo en el largo plazo de la población ecuatoriana. Miren lo paradójico, la leche tiene muchos nutrientes, pero en el Ecuador los días sábados, los días domingos en que no se compra la leche de finca, los ganaderos la tiran al piso, la tiran a los ríos, a las quebradas, porque no hay sistemas de almacenamiento de la leche que le permita a un pequeño ganadero tener ese producto importante para la nutrición de las madres y los niños guardado. Por lo tanto, no es que Ecuador no tenga capacidad de producir alimentos con alto contenido nutriente, el problema es que hay una desconexión entre la oferta y la demanda. En segundo lugar, tú tocas un tema importante también, lo que tiene que ver con el sistema educativo. El sistema educativo en el Ecuador es un sistema memorista de acumulación de datos y de información, cuando lo que tenemos es que desarrollar es habilidades en los niños, habilidades en los jóvenes, sobre todo desarrollar en ellos una capacidad crítica, un sentido crítico, porque hoy la información está a la mano con tecnología. En buscadores como Google tienes toda la información que te permite conocer el mundo. Lo que tienes es que educar una mente que sepa escoger los datos, la información útil y pueda, en este mundo moderno de las tecnologías, escoger el mejor camino posible. La conectividad fundamental. Sin conectividad no podemos hablar de educación en el mundo moderno. Y esto es lo que falla en Ecuador. En nuestro gobierno tenemos previsto negociar con las empresas no un cheque anticipado al gobierno en efectivo, sino condiciones que ellas deban de cumplir para ampliar la conectividad en zona urbana y en zona rural. Ya, vamos a ir un poquito más rápido y más cortas en las preguntas y en las respuestas. Por favor, Byron, quiero presentarte, simplemente decir a nuestra audiencia que Byron Roballo es profesor de la Escuela de Negocios de la UTPL. Por favor. Gracias Andrés, gracias señor candidato por esta oportunidad para poder hablar sobre temas de trascendental importancia para nuestro país. Específicamente, yo voy a hablar sobre innovación. Ecuador hoy por hoy se ubica en el puesto 99 de 131 países en el índice global de innovación según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Uno de los indicadores determinantes para establecer el nivel de innovación de un país se basa en las solicitudes de patentes presentadas en el Ecuador por ecuatorianos y cómo estas han sido radicadas en el exterior. Que esto obviamente es el resultado de la investigación aplicada y de esta vinculación entre la academia y sector productivo que tanta falta nos hace. ¿Cómo usted incentivaría esta vinculación entre la academia y el sector productivo para promover investigación aplicada que nos permita cambiar la matriz productiva que tanto anhelamos y que hasta ahora no lo hemos podido lograr? Una de las grandes iniciativas es de la Alianza del Emprendimiento y la Innovación, precisamente, porque la alianza pretende unificar esfuerzos del sector privado, del sector público y también de la academia. Lo que tú señalas es crucial. Israel es el primer país del mundo en registro de patentes y esto nos dice claramente que hay muy poco esfuerzo en materia de innovación y tecnología. Cuando creo yo que los emprendimientos que tengan grandes oportunidades de éxito en el mundo requieren innovación, requieren tecnología. En nuestro gobierno tenemos previsto incrementar el presupuesto para investigación y desarrollo en las universidades. Y también apoyaremos esfuerzos de la empresa privada y el sector público como la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, porque dialogando nos podemos encontrar y podemos entender qué requiere del sector público el sector privado, qué requiere de alguna manera o qué oferta puede tener el sector público al sector privado. Mira, por ejemplo,
En el Ecuador se requieren muchos trámites para poder emprender. Aquí hay espíritu emprendedor en el Ecuador, pero constituir una compañía o llegar a vender algo en tu emprendimiento te toma como 4 meses. Tienes que hacer muchos trámites y además pagar impuestos antes de vender algo. Eso lo tenemos que cambiar. Ok, muchísimas gracias. A ver, Camilo, no sé si quieres comentar algo. Sí, es interesante lo que menciona el candidato, porque se trabajó mucho tiempo en la constitución de la Ley de Emprendimiento e Innovación. Es una ley que ha generado un avance, pero todavía le faltan muchos capítulos de esa ley, por ejemplo, en todo lo vinculado a cierre de empresas, a incentivos, a fomento. ¿Cómo profundizaría usted ese trabajo que menciona que sería entre las universidades, las empresas? ¿Hay voluntad política de también promover unas reformas estructurales para promover el emprendimiento con más énfasis? Tú has dicho una frase clave, voluntad política, porque en el Ecuador todo lo queremos resolver con leyes nuevas y las leyes duermen el sueño de los justos, como esta ley aprobada en febrero del 2020. Lo que debe haber es la voluntad política de un presidente de la República que entienda lo que es emprender y logre conectar a la academia, al sector productivo, el sector público y conectarlos con el mundo también, con el desarrollo tecnológico, asistiendo a eventos internacionales, convenciones internacionales, donde los emprendedores ecuatorianos puedan inspirarse de lo que sucede en el mundo y tener metas mucho más audaces y agresivas con emprendimientos, con innovación y tecnología. Gracias. Por favor, ahora Carla Borbotó, ella es una de las fundadoras, actual presidenta de Pacari. Buenas noches, un gusto estar aquí. Buenas noches, candidato Lasso. Mi pregunta va hacia el financiamiento. Cuando se habla de emprendimiento, uno de los problemas más latentes es el acceso al financiamiento en las condiciones que hacen falta para iniciar un negocio. En economías modernas ya se valoran los conocimientos o la propia marca como parte de las garantías para acceder al financiamiento tradicional y no tradicional. La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y su reglamento ya tratan este tema, pero no se ha logrado operativizar. Nuestra pregunta es ¿cómo tener una estrategia real de apoyo para que esto sea posible? Mira, yo me inicié en la actividad política hace, diría ya 11 años, y mi tema fue precisamente el emprendimiento. Y cuando converso con los jóvenes ecuatorianos, me dicen no hay financiamiento. Lo que hace falta para emprender es capital, no crédito. Capital semilla, es decir, un fondo como lo vamos a crear nosotros, Fondo Capital Semilla, para apoyar los nuevos emprendimientos. Porque cuando una idea recién nace, no puede soportar un crédito, una tasa de interés o un plazo determinado para pagar el crédito. Lo que se requiere es capital, como si fuese capital propio de los accionistas, al igual que sucede en Silicon Valley, donde los jóvenes emprendedores desarrollan una idea, pero ahí presentes están bancos de inversión que quieren poner capital en esa idea y arriesgar capital. Por eso el Fondo Capital Semilla es clave para el emprendimiento. El financiamiento o el crédito bancario es un complemento para el capital de operación, pero el capital semilla, tener inversionistas ángel, por ejemplo, son fundamentales para desarrollar nuevos emprendimientos. Ok, tenemos que correr un poco. Vamos, Vicente, por favor, le voy a presentar a Vicente Zanquip. Él es coordinador Alianza Estratégica Proyecto Guarinza de Morona, Santiago. Por favor, Vicente. Muchísimas gracias. Buenas noches, Buenas Andrés, noches, sí. Candidato Guillermo. Un gusto saludarle en este momento. Hago una pregunta sobre los problemas que existen en nuestro territorio. Hemos visto un problema grande, complejo, desatención de necesidades básicas en la infraestructura, en la comunicación, educación, desnutrición infantil, en todos los sectores de las comunidades fronterizas. Frente a eso, la comunidad Guarinza y Llave ha iniciado un proceso de trabajo de acuerdo mutuo entre la empresa Solaris y las dos comunidades Guarinza y Llave. Quiero hacer una pregunta, ¿cuál es su propuesta como el Estado, que se aplicaría una trilogía entre el Estado, comunidad y la empresa?
¿cuál sería la participación, la política suya en su gobierno para que este proyecto estratégico vaya junto, garantizado por el Estado? Todo el apoyo y el respaldo, Vicente. Tú has hablado de tecnología. No hay suficiente cobertura de Internet en el territorio nacional. Necesitamos la cobertura de Internet para poder conectarte con el mundo, conectarte con la tecnología del mundo y luego nuevamente las bases fundamentales del emprendimiento a través de Capital Semilla, Inversionistas Ángel, financiamiento y darle resolución también a problemas, porque cuando uno emprende no necesariamente una garantía de éxito. También puede fracasar, como me ha sucedido a mí en mi vida de emprendedor. Pero hay que volver a comenzar, volver a levantarse para volver a iniciar un nuevo proyecto, una nueva idea. Y yo me he topado con emprendedores y con empresarios que al dar un mal paso y al haber actuado de buena fe, pues tienen problemas con la central de riesgo, buro de crédito y no consiguen nuevos créditos. Tenemos que desbrozar el camino para poder facilitar un recomenzar en la actividad de emprendimiento, porque el primer emprendimiento no es garantía de éxito. Lo que tenemos que garantizar es un ecosistema donde el emprendedor pueda salir rápidamente de un problema, volver a emprender y apoyar con cobertura en Internet para acceso a la tecnología global. Ok, gracias. Voy a dar la palabra a Yuri León, directora de Unidad de Alimentos de Oriental Industria Alimenticia. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor candidato. Muchas gracias por esta apertura. Yo represento a la industria exportadora del Ecuador. Hoy por hoy el mercado local es muy pequeño para impulsar el crecimiento de las empresas nacionales, por lo cual la exportación es de suma y vital importancia para la sostenibilidad y la escalabilidad de nuestra economía en el Ecuador. La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, resuelta en febrero del 2020, como usted bien lo dijo, incluye una propuesta de promoción comercial de emprendimientos a nivel internacional, a través de oficinas comerciales del Ecuador en el exterior para los emprendedores registrados en el Registro Nacional de Emprendimiento. Este mecanismo de apoyo no está operativo actualmente. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo aprovechar los diferentes programas de gobierno, por ejemplo, ProEcuador y sus oficinas comerciales alrededor del mundo, para poner en marcha una autopista rápida, para apoyar la exportación de emprendimientos, empresas pequeñas y medianas, con productos y servicios diferenciados? Yuri, en el mundo viven 7.400 millones de habitantes. Allá está la gran oportunidad que tiene Ecuador para vender productos y para colocar emprendimientos. Y también allá en el mundo, en esos 7.400 millones de habitantes, tienen mucho ahorro para poder invertir en mercados como el Ecuador. Por eso yo planteo, más allá de asuntos legales, tratados de libre comercio, primero con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, luego con la China, con Corea del Sur, con Japón, pero también tenemos que ir a conquistar grandes economías globales como la India, como Indonesia, como los Emiratos Árabes Unidos. ¿Para qué? Para ofrecer producto ecuatoriano. Correcto. Mientras más banano coloquemos en el mundo, más empleo habrá en Ecuador. Más flores en el mundo, más empleo habrá en Ecuador. Más productos como los que tu familia industrializa en Quevedo, será más empleo en el Ecuador, en el campo agrícola, en el campo industrial, en el campo comercial. Pero tenemos que formalizar acuerdos comerciales con la mayor cantidad de países del mundo y con las regiones del mundo. Ok, gracias. Por favor, Andrés Zurita, si es tan amable, es el director ejecutivo de AEI. Buenas noches, Andrés, compañeros del panel y señor candidato. Yo le voy a preguntar, le voy a hacer dos preguntas cortas para hablar sobre las ventajas comparativas del Ecuador y cómo hacer que esto nos ayude a reinventar la economía. La primera, el dólar. El dólar es una ventaja comparativa que si lo sumamos a que las tasas de interés que ganan los depositantes, puede ser por depósito, por inversión, son las más altas del mundo pagadas en dólares. Esto puede ser un atractivo para que Ecuador sea un espacio al cual vengan recursos, dinamicen la economía. ¿Va a aprovechar usted esta ventaja comparativa que tiene el Ecuador, señor candidato?
Por supuesto que sí, tú señalas un tema claro. El Ecuador lleva ya 21 años teniendo al dólar como la moneda de circulación y no hemos aprovechado esta ventaja de una moneda dura con altas tasas de interés para depósitos de inversionistas internacionales. Lastimosamente, con ciertas excepciones, por supuesto, tenemos un impuesto a la salida de divisas, que es un obstáculo para poder captar inversión del mundo exterior en el Ecuador. Tenemos que desmantelar ese impuesto gradualmente, como es nuestra propuesta en los próximos 4 años, para que el Ecuador se vuelva un país más atractivo para la inversión extranjera. Y la segunda, aprovechando otras 3 ventajas comparativas que tiene el Ecuador: la luminosidad, la ubicación geográfica y la variación de altitud por la cordillera y la especialización del sector florícola, hacen que Ecuador tenga muchas capacidades y mucho potencial de ser una industria transformadora y productora de cáñamo para la industria medicinal y también para el uso industrial. ¿Usted va a impulsar este sector, señor candidato? Por supuesto que sí, así de manera categórica y frontal. Por supuesto que sí, porque son oportunidades de generar empleo, de promover inversión y también de insertarnos aún más en el mercado global. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en hora 25 en una emisión especial. Hacemos publicidad, hacemos nuestro corte comercial y enseguida retornamos. Continuamos con la segunda parte del programa. Vamos a correr, estamos sobre el tiempo. Yuri, por favor, su siguiente pregunta al candidato. Muchas gracias. Gracias, sí. Señor candidato, la pandemia hoy por hoy ha hecho que las empresas cambien su forma de hacer su día a día hoy por hoy y su forma tradicional de hacer las cosas para adaptarse a una nueva realidad. Siendo el aprovechamiento de los retos tecnológicos un punto clave para crecer, ¿cómo en su gobierno impulsará la adopción de la tecnología para que las empresas pequeñas y medianas se conecten con las necesidades del mundo y logren crecer exponencialmente? Lo primero, con conectividad. Correcto. Si no tienes conectividad, pues obviamente estás aislado del mundo. Si tienes conectividad y te conectas con el mundo, puedes captar nuevas maneras de hacer negocios en el mundo, aprender mejores prácticas y aplicarlas aquí en tu negocio. Yo he usado siempre un término que es el glocal, observar el mundo global para tratar de adaptarlo al mundo local como una manera de buscar mayores eficiencias. Correcto. Ok, Vicente, por favor. Muchísimas gracias, señor candidato. En este momento quiero hacerle una pregunta sobre las actividades que se está realizando, la actividad minera dentro de nuestro territorio. Hemos tenido una gran experiencia de trabajo que estamos haciendo emprendimientos dentro de la localidad. Frente a eso, ante su gobierno, ¿usted qué implementaría para que nosotros seamos emprendedores locales frente a la actividad minera que existe en nuestro territorio? Yo creo que la actividad minera y cualquier otra gran actividad en distintos campos como la energía y las comunicaciones permiten encadenar una serie de emprendimientos medianos y pequeños. Y usted lo está señalando, la actividad minera en la Amazonía ha permitido también que existan medianos y pequeños emprendedores como proveedores de esa gran actividad. Por lo tanto, esa gran inversión es un impulso también para la mediana y pequeña inversión en Ecuador. Carla, por favor. Como Ecuador tenemos el reto de tener altos costos para invertir en los emprendedores innovadores. Por ejemplo, en Colombia tenemos tienen una industria de capital de riesgo de más de 200 millones de dólares. ¿Ya? Aquí en Ecuador tenemos 40 millones de dólares disponibles para invertir en el emprendimiento, pero la normativa vigente en Ecuador no facilita ninguno de los dos procesos. Y para poder atender la demanda necesitaríamos 230 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera usted en su gobierno fomentará la atracción de inversionistas de capital de riesgo para que inviertan en emprendimientos ecuatorianos? Lo primero será un capital semilla del gobierno, creando el Fondo Capital Semilla, que puede ser
administrado por alguna de las instituciones de financiamiento público del Ecuador, que no vaya a crear burocracia para encarecer el proceso, en primer lugar. En segundo lugar, con un fondo capital semilla, puedes incentivar a grandes empresarios ecuatorianos que inviertan en el fondo de capital. Tú sabes muy bien que estos son fondos de alto riesgo, porque puedes tener 10 emprendimientos de los cuales en 7 te va mal, pero en los 3 que te va bien te compensa inclusive para cubrir las pérdidas en los otros 7. Por lo tanto, si el gobierno aporta un capital semilla y desarrolla un sistema de fácil accesibilidad a ese capital, con pocos trámites, con menos impuestos, habrá un mayor incentivo. Y también promover a otros inversionistas locales e internacionales, que sí los hay, a aportar en ese capital semilla. Camilo. Solo una precisión, candidato. ¿Cómo financiaría esto? Del otro lado, su adversario político habla de utilizar reservas internacionales para financiar la activación de la economía. En una economía altamente endeudada, ¿cuál sería su propuesta? ¿Y cuál sería la institucionalidad? Nos da un poco de envidia ver otros países que logran mantener una política estable, y aquí hemos siempre estado en este tema de está pero no está. Bueno, cuando hablamos de un fondo capital semilla, como su nombre le indica, es un fondo, un fideicomiso local que se puede constituir pues en 24 horas, no requiere un mayor trámite. Lo que tenemos es que, por ejemplo, copiar buenas experiencias de Colombia, tomar un reglamento colombiano, un reglamento chileno, ver inclusive bancos de inversión que invierten en Silicon Valley, armar en un plazo de 5 días, 2 días, 3 días, con técnicos especialistas, un reglamento del Fondo de Capital de Riesgo, poner dinero inicial de fondos fiscales del gobierno sin tomar dinero ajeno del Banco Central y promocionar internacionalmente el fondo, local e internacionalmente. Local para grandes inversionistas locales e internacionalmente hay cualquier cantidad de dinero en el mundo cuando tú presentas una buena idea. Viene con buenas bases y con una buena institucionalidad. Tienes los multilaterales de crédito, el brazo privado del Banco Mundial, el brazo privado del BID, la Corporación Andina de Fomento, la Unión Europea, bancos internacionales. Por lo tanto, puedo decir algo, en el mundo sobra el dinero, lo que hacen falta son buenas ideas. Byron, por favor. Gracias. Señor candidato, el Foro Económico Mundial nos ha determinado, de acuerdo a su índice de competitividad, en el puesto 111 de 141 países en innovación. Y uno de los componentes más importantes para esto ha sido nuestra poca o baja capacidad de absorción de tecnologías extranjeras. ¿Cómo usted mejoraría la capacidad de absorción de tecnologías extranjeras para dinamizar nuestra industria e incentivarle inversión extranjera directa con transferencia de tecnología, que es la que necesitamos? Varias decisiones, una de largo plazo, ya le hemos comentado con la pregunta de Ana Cristina, que tiene que ver con un cambio del modelo educativo, para crear un modelo de un joven, un niño, que sea con sentido crítico, adaptable a las nuevas tecnologías globales. Segundo, la conectividad, que ya lo hemos comentado. Tercero, tienes que promover eventos internacionales en el Ecuador. Hace un par de años promovimos un evento de competitividad, precisamente donde participaron varias iniciativas ecuatorianas. Ganó un programa, un emprendimiento que ensamblaba drones en el Ecuador. Lastimosamente la pandemia no permitió que los ganadores locales vayan al concurso internacional. Pero como gobierno tenemos que promover estos eventos, la participación de los niños, de los jóvenes, de los emprendedores, crear, como había antiguamente, competencias de innovación entre colegios, entre universidades, para desarrollar esta disciplina de que la innovación y la tecnología son dos herramientas fundamentales para poder avanzar y desarrollarte. Ana Cristina, el turno para usted. Existe una excesiva centralización de la educación en todos sus niveles.
desde los chiquititos, desde centros infantiles hasta universidades. Esto hace difícil procesos de innovación, procesos de autonomía, de emprendimiento. Es un sector gravemente regulado, ¿no? Muy fuertemente regulado. Y el sistema actual no permite y no responde a la diversidad que tiene la población del Ecuador. ¿Cuál es la propuesta de su gobierno para lograr mayor descentralización, autonomía e innovación en cada uno de los niveles de educación? Más allá de modificar las instituciones de control, las instituciones reguladoras, ¿qué mecanismos propone para lograr la autonomía en todo el territorio nacional? Me voy a enfocar en la educación superior. Nuestra propuesta es una reforma a la Ley de Educación Superior para deregular el manejo de las universidades en Ecuador. Que las universidades se administren ellas mismas, que tengan autonomía, que decidan por sí mismos en qué ciudades del Ecuador establecen una extensión universitaria, no solo en Ecuador, sino en el mundo, y puedan desarrollar todas las carreras que ellos consideren que tienen demanda y que son ofertas importantes para el mercado en el Ecuador. Por eso yo propongo universidades libres en el Ecuador, y libres no solo para su manejo, sino libertad para que un joven ecuatoriano tenga más oferta de carreras y pueda optar por cualquier universidad, por cualquier carrera, que no pase por la CENESID y peor que el gobierno le dé escogiendo la carrera que tiene que estudiar en la universidad. Andrés Zurita. Señor candidato, le voy a hablar ahora sobre el ecosistema de emprendimiento. Dos preguntas rápidas. La primera es tramitología. Abrir empresas, la ley de emprendimiento creó las sociedades de acciones simplificadas, se crearon 5.600, es rápido, es ágil, pero el RUC, el SRI, se demora 6 meses en sacarlo. Cierre de empresas, 5.6 años. Por la situación económica actual, decenas de miles de emprendedores quebraron, no pueden llevar ingresos a su casa, no pueden pagar acreedores. La ley de emprendimiento también dice un proceso especial, pero definitivamente no logramos, pese a las leyes existentes, que se mejore la tramitología. ¿Cómo lo hará? Voluntad política. Yo nací como un emprendedor. He emprendido en el campo industrial, en el campo comercial, en el campo acuícola también, en el campo financiero. Y siempre me he topado con los mismos problemas y tropiezos que tú señalas. Por lo tanto, en mi caso tengo experiencia en el tema y nadie me tiene que explicar cómo la tramitología es un obstáculo muy grande para el emprendimiento. Por lo tanto, voluntad política más que leyes. De leyes estamos cansados en el Ecuador. Tiene que haber un presidente de la República y un gobierno que comprenda el espíritu emprendedor de los ecuatorianos. Y la segunda, rápidamente, en 7 años de existencia de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, hemos interactuado con decenas de ministros. Llega el nuevo ministro, borrón y cuenta nueva. Ya algunos presidentes, llega el nuevo presidente y es borrón y cuenta nueva. ¿Cómo tener un plan de trabajo a 10 años en emprendimiento e innovación? Tener de presidente a un emprendedor. Si tienes a un presidente que nunca ha emprendido nada en la vida, nunca te va a entender. Por eso es bueno un cambio, tener un presidente que sea un emprendedor. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial, volvemos en un instante aquí en nuestro programa Hora 25. Bien, continuamos entonces con el siguiente segmento. Vicente, el turno para usted. Señor candidato, sabemos que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo humano. Frente a eso, las comunidades aledañas del cordón fronterizo se requiere fortalecer de parte del Estado para que haya una atención suficiente a las familias y los niños de cordón fronterizo para que tengan mejor calidad de educación y de las familias. Frente a eso, solicito a usted como candidato, ¿cómo es en su gobierno va a enfrentar este problema y cambiar la realidad de nuestros niños y de las familias de este cordón fronterizo? Muy importante tu pregunta, Vicente. Lo primero, nosotros vamos a reactivar, a rehabilitar, a abrir escuelas rurales en el Ecuador. Aquellas escuelas que cerró el gobierno anterior,
a nosotros nos va precisamente a corresponder la responsabilidad de reabrirlas para fortalecer la familia ecuatoriana que vive en las zonas rurales y campesinas del país. En segundo lugar, tenemos que reactivar la educación técnica superior. Muchos jóvenes ecuatorianos no es que quieren ser abogados, economistas, doctores, PhD. Lo que quieren, por sus condiciones socioeconómicas, es quieren adquirir un oficio para rápidamente incorporarse a la actividad productiva y apoyar en la actividad productiva de los padres. Por lo tanto, la educación superior, la educación técnica superior, será un pilar fundamental en nuestro gobierno. Gracias. Para terminar, quiero hacerle una cordial invitación formal en nombre de Alianza Estratégica para que usted, cuando sea un presidente, 100 días en su trabajo, haga una visita oficial en nuestras comunidades Guarins y Yavi, que tiene un trabajo con la empresa Solaris en el cordón fronterizo. Tienes mi compromiso de que una vez que sea electo presidente del Ecuador, en mi calidad de presidente, visitaré tu proyecto en la Amazonía. Gracias, por favor, Carlos. Sí. Candidato, vamos a hablar un poco de la falta de apoyo en el sector tecnológico. El Ecuador podría usar el dólar para potenciar el uso de plataformas de pago digital a través de nuestra economía en el Ecuador y en el mundo. Pero no nos está faltando, no nos podemos ayudar con esto porque un dólar que se usa en la plataforma bancaria no tiene el mismo trato que un dólar en billete. Entonces, si pagas a través de un medio digital, tenemos la retención al impuesto a la renta del SRI, el costo bancario y la retención del IVA. Entonces, se vuelve muy difícil masificar el uso de estos pagos digitales. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a reformar esto? ¿Cómo lo haría y cuál es su compromiso? Bueno, yo estoy dispuesto a reformarlo, te contesto directamente, pero también te planteo un desafío. En el mundo moderno actual hay el desarrollo de las fintech que tienen que ver con tecnología en el campo financiero y que se están convirtiendo en competencia de la banca. Por lo tanto, no hay que ver en la banca un obstáculo, más bien tienes que hacer el quite, la alternativa de cómo desarrollas plataformas tecnológicas que vaya directo lo que se llama la economía colaborativa, donde ya hay plataformas en el mundo exterior, plataformas internacionales. Ya no se puede hablar del mundo exterior, sino de un mundo globalizado, porque a través de Internet tú puedes utilizar esas plataformas también desde Ecuador, donde te prestan dinero directamente sin pasar por la banca y donde puedes también hacer inclusive depósitos. Así que yo creo que en el futuro las fintech son realmente una oportunidad para el desarrollo tecnológico en el campo financiero y una competencia para la banca. Yuri, por favor. Muchas gracias. Una de las palabras de mayor uso hoy por hoy en el mundo de los empresarios es el apoyo. ¿Es? El apoyo. Uno de los temas de los que más necesitamos, todos los empresarios, empresas de todos los tamaños, es el apoyo, que tiene que ver con la posibilidad de formar encadenamientos productivos alrededor de una empresa ancla y que el Ecuador sea un país atractivo para inversiones internacionales o para empresas ecuatorianas que puedan internacionalizarse. Como un ejemplo, Costa Rica, en el caso de Intel. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Costa Rica? Marco jurídico de seguridades, talento humano capacitado, permisología fast track y exenciones de impuestos a largo plazo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo convertirnos en un país más competitivo en la región, tomando en cuenta que somos un país dolarizado? Aprendiendo del mundo exterior, tomando las mejores prácticas de Costa Rica, trasladarlas al Ecuador y tener la valentía de impulsar las reformas legales necesarias que faciliten el emprendimiento, que genere empleo y que atraiga la inversión extranjera en el Ecuador. Tú utilizaste un término, la palabra apoyo. Yo les diría a todos los emprendedores ecuatorianos, tengan cuidado cuando le dicen al gobierno, requerimos apoyo. Los gobiernos entienden como que, para apoyarte te voy a poner más trámites, más impuestos y más obstáculos. Yo creo que el mejor apoyo que puede lograr un emprendedor es su propia capacidad, depender lo menos posible del gobierno, requerir menos leyes, menos regulación y más libertad. Correcto. Ok, Camilo, ¿comentar algo?
Sí, en el sentido de lo que ha comentado, candidato, creo que hay que entender el país y las condiciones sociales en las que vivimos. Una población económicamente activa de 8 millones, dentro de los cuales la mayoría está en estado de pobreza, especialmente en el sector rural. Un sistema educativo que, como usted mencionó en el debate, expulsa o no permite el acceso a más de 200,000 ecuatorianos a algún tipo de educación. ¿Desde dónde pensar el futuro del Ecuador? ¿Cómo hacer que lleguen estas políticas a todas las personas, sobre todo considerando que el Ecuador no es Silicon Valley y que tenemos muchos desafíos sociales en estas poblaciones? El Ecuador no es Silicon Valley, pero podemos convertirnos en Silicon Valley el día que los políticos dejen de molestar, dejen de intervenir en actividades privadas de manera intensa. Un gobierno se considera eficiente cuando más regula y más interviene. El problema que yo señalé en el debate es un problema real. 300,000 bachilleres por año, pero solo hay 90,000 cupos en universidades públicas. Por lo tanto, 210,000 se quedan sin estudiar por año. Esto es acumulativo. En los últimos 5 años es 1 millón de jóvenes que no han ingresado a la universidad. Y luego no hay empleo. Prepandemia se destruyeron por este mal modelo económico 150,000 empleos. Entonces tienes 300,000 bachilleres, 90,000 que estudian en la universidad, 210,000 que no, y ninguno consigue un empleo. Y tampoco hay programas en materia de políticas públicas que incentiven el deporte, el arte, la cultura, para decir hay alternativas para un joven que no estudia, no trabaja, el deporte, el arte y la cultura. Pero el camino son ustedes, son los emprendedores, son los empresarios, son los que generan la mayor cantidad de empleo en todas las sociedades del mundo. Para mí el empresario es el mejor ministro de bienestar social. ¿Por qué? Porque genera un empleo. Y el empleo dignifica al hombre, mata las dos pobrezas. La tristeza de un padre que no consigue empleo, que recorre años de años las ciudades sin conseguir empleo, no puede sostener a su hogar, no lleva un plato de alimentos a su hogar. Y luego, bueno, la pobreza material que no es tan difícil de explicar. Byron. Gracias, señor candidato. Nuestro país está considerado dentro de los 3 países más megadiversos del mundo. Nuestra biodiversidad está equipada con el mejor de los laboratorios fitofarmacéuticos del mundo. Sin embargo, no hemos podido desarrollar nuestra industria farmacéutica, capaz de que estos productos tengan alto valor agregado a ser un país realmente importante a escala internacional. ¿Qué acciones usted considera que se deberían implementar para aprovechar nuestros recursos naturales y gestionar investigación y desarrollo para generar este tipo de productos? Yo creo que en términos generales, hoy, al oírte tu pregunta, se me viene a la mente una frase. Necesitamos gobiernos que molesten menos y que dejen trabajar. Parte del problema es que muchas industrias farmacéuticas que pudieran establecerse en el Ecuador y aprovechar estas circunstancias, nada más encuentran obstáculos en el Ecuador, se saltan el Ecuador, se van a Colombia fundamentalmente. Y claro, presentando al Ecuador una mayor capacidad competitiva, los gobiernos y los políticos se encargan de neutralizar esa capacidad competitiva con más leyes, porque desde el punto de vista de los últimos 14 años, de estos dos gobiernos, en estos últimos 14 años, miran a la empresa y al emprendimiento como la fuente de recursos para extraer dinero para que el gobierno gaste. Y no entienden lo que yo sí entiendo, que al emprendimiento lo veo como la solución para el principal problema que tiene el Ecuador, la falta de empleo. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa tienen un empleo formal. La mayoría, el 70%, no tiene un empleo formal. ¿Qué necesitamos? Más emprendedores como ustedes, más empresas. ¿Y cómo lo logramos? Menos trámites, menos impuestos y un gobierno con un presidente emprendedor que entienda que los gobiernos deben dejar de ser obstáculos para el desarrollo. Su pregunta, Ana Cristina, por favor. Gracias. Candidato, son aproximadamente 170,000 educadores en el sistema en el Ecuador.
Estos educadores no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar retos como la pandemia actual, como la educación virtual, ni para desarrollar competencias de sus estudiantes de emprendimiento e innovación, que son las bases de lo que estamos hablando el día de hoy. Tomando en cuenta que hemos sido los educadores el grupo que ha sostenido al país en esta crisis, ¿cuál es su propuesta de inversión en este talento humano? ¿Tiene su gobierno intenciones de priorizar a los profesores? ¿Cuál es el plan de capacitación y dotación de herramientas a los docentes en todos los niveles, viendo los retos actuales y los retos futuros? Lo primero, devolver el respeto a la dignidad del maestro ecuatoriano. Podemos recordar las sabatinas del gobierno anterior, donde se denigraba al maestro ecuatoriano cada sábado. Se lo trataba de tirapiedra, se lo maltrataba. Entonces yo me pregunto, cuando un niño o un joven, al escuchar al presidente de la República maltratar al profesor, ¿tú crees que un joven y un niño respeta al profesor el día lunes? No, se ha perdido el respeto al profesor. En segundo lugar, en la pandemia se redujeron los sueldos del magisterio, del sector público. Y claro, el profesor tenía que seguir trabajando desde la casa, la misma cantidad de tiempo, pero el profesor es un padre de familia, el profesor es una madre de familia, tiene un presupuesto familiar. En la pandemia sufrieron tanto como nosotros, como todos los ecuatorianos, y le viene la mala pasada de bajarle los sueldos. Por lo tanto, devolver la dignidad al profesor, devolver sus ingresos al profesor y luego llevar a cabo procesos de capacitación de los profesores que tienen que ir en paralelo con el alumno, porque tienen que conectarse con el mundo para entender las nuevas maneras educativas, la nueva tecnología, la innovación, para luego generar esa inquietud crítica en los niños y los jóvenes. Porque si es un niño el que tiene acceso a tecnologías y el profesor no, pues obviamente el profesor deja de ser una guía para sus alumnos. Tienen que recibir capacitación. En nuestro gobierno vamos a instalar 40.000 puntos de internet en las ciudades más pobladas del Ecuador y también en las zonas rurales. Y vamos a entregar, a donar 400.000 computadores para que 1.200.000 ecuatorianos puedan estudiar en un computador y no los niños dependan de un teléfono inteligente de la mamá con una pantalla pequeñita cuando no es la manera más adecuada. Por lo tanto, hay que desarrollar la tecnología en los sectores urbanos, rurales, capacitar al profesor, respetarlo, devolverle sus ingresos y respetar la dignidad del maestro ecuatoriano. Tenemos una ronda adicional, podemos hacer una pregunta rápidamente para aprovechar este tiempo y terminamos contigo, Andrés, luego. Entonces, vamos, Byron, si eres tan amable. Gracias, señor candidato. El Banco Interamericano de Desarrollo hace algún tiempo hizo un estudio en Latinoamérica y determinó que la economía creativa, aquella economía naranja, podría ayudarnos a salir del subdesarrollo. ¿Qué piensa usted hacer respecto a esa economía creativa que en Ecuador no hemos podido desarrollar, pero que nuestros vecinos, como por ejemplo Colombia, los últimos años han sabido aprovecharla realmente? Bueno, básicamente dos recetas: menos trámites, menos impuestos y estímulos para el desarrollo de la economía naranja. Tú lo que dices es muy cierto, ¿no? Esa economía creativa, esa economía de la producción de televisión, esa economía de contenidos audiovisuales, del arte, de la cultura es importante. Por lo tanto, la tenemos prevista en nuestro programa de gobierno, pero siempre con dos recetas mágicas: menos trámite, menos impuestos, un gobierno que intervenga menos y que respete más la libertad, la capacidad emprendedora de cada ecuatoriano. Ok, Yuri, por favor. Muchas gracias, señor candidato. Nosotros somos una industria de la zona de los ríos y muchas veces vemos la necesidad del agrónomo ecuatoriano de la zona con una necesidad de inversión. Necesitan capital para ellos invertir. Pese a que nosotros tenemos vastas zonas de sembrío propio, también nosotros compramos producción de los agricultores de la zona.
muchas veces ellos están cortos de crédito. En este caso, nosotros como industria apoyamos a esa realización del sembrío y la cosecha de los productos. Sin embargo, creemos que hay una necesidad básica en la formalización de estos negocios entre agrónomos y empresarios, los industriales. ¿Cómo podemos lograr el encadenamiento productivo desde la base de la agricultura hasta la industrialización? Hemos hablado de educación, hemos hablado de capital. Tu pregunta me lleva a un tema, financiamiento. Vamos a cambiarle el nombre al Banco Banecuador para que se vuelva a llamar Banco Nacional de Fomento. Y desde el Banco Nacional de Fomento, a esos pequeños productores, proveedores de ustedes, les vamos a dar crédito a 30 años plazo y al 1% de interés. 30 años, para que no dependan de créditos de 90 días, 180 días y vivan con angustia, con falta de sueño por la preocupación de cómo pagar deudas. Eso es lo que se llama un quasi capital, en inglés quasi equity, es decir, un crédito que no es capital, pero que es un crédito a largo plazo que lo puedes considerar computable como patrimonio de tu empresa. ¿Y por qué al 1% de interés? Porque todo estado del mundo subsidia la agricultura y la ganadería. Lo hace Europa, lo hace Estados Unidos. Y desde el Banco Nacional de Fomento conseguiré créditos del Banco Mundial al 2% de interés, al 3% de interés, no importa. El subsidio será de apenas 20 millones de dólares, pero es un sector que más empleo genera para la sociedad ecuatoriana. De acuerdo. Camilo, por favor. Candidato, saliéndome un poquito de los temas planteados, yéndome a un campo un poquito más político, he escuchado lo que nos ha dicho y quisiera preguntarle dónde se posicionan las políticas o dónde se van a posicionar las políticas de su gobierno. Tenemos un candidato que los analistas lo posicionan más hacia la izquierda y usted lo posiciona más hacia la derecha. Y hay un porcentaje importante de ecuatorianos que votaron por otras tendencias. ¿Qué esperarían los emprendedores en términos de política en relación al rol del Estado, el rol del sector privado y a la articulación de estos dos sectores? Yo creo que el 11 de abril no se debate entre izquierda o entre derecha. Yo creo que el debate es entre democracia o totalitarismo, en una visión estatista de la sociedad o una visión como la nuestra, una visión de libertad, una visión libre. Y la primera parte de tu pregunta es, ¿dónde ubica usted el tema del emprendimiento? Yo creo que el emprendimiento tendrá la silla, un espacio importante en el sillón presidencial, porque ustedes en mí tendrán a un emprendedor como presidente. Por lo tanto, no crearemos un ministerio del emprendimiento para crear más costos para los emprendedores. No, eso se lleva en el alma, eso se lleva en la cabeza, eso se lleva en el corazón, eso se lleva en la voluntad de facilitar el emprendimiento, teniendo claro que es la única manera de generar empleo en el Ecuador. No hay otra. Por favor, Carla. Señor candidato, un poco como la pregunta de Yuri, nosotros exportamos bastante y también vemos un poco que queremos ver al campo, vemos en el campo el futuro del Ecuador. Como nos hemos dado cuenta ahora en el petróleo no podemos fijarnos y realmente estamos en una parte geográfica tan privilegiada que realmente debemos explotar eso. Entonces vemos en el campo el futuro. ¿Qué podemos hacer para realmente volvernos una potencia agronómicamente en el mundo? Además de lo que dijimos ya que pueden haber estos 1% de préstamo a los agricultores, empezando desde el campo hasta el producto final también para ser más competitivos para la exportación. Mira tú, este teléfono nos permite conectarnos con el mundo. Tú desde tu casa, a través de buscadores como Google u otros, te conectas con el mundo. Es decir, aquí hay una realidad. Tecnológicamente no existen fronteras en el mundo. ¿Qué necesitamos para poder generar oportunidades de desarrollo en el sector agropecuario? Acuerdos de libre comercio, acuerdos de inversión. Hay que suscribir tratados de inversión que garanticen al inversionista extranjero que hay reglas de juego claras para su inversión en el Ecuador. Y tienes que tener acuerdos de libre comercio
para exportar todos los productos de Pacari. Imagínate que te plantees la meta de llegar a los Emiratos Árabes Unidos. Ellos consumen mucho, requieren tus productos, pero ¿qué necesita? Un gobierno de un emprendedor, un presidente emprendedor, que vaya a los Emiratos Árabes Unidos y le diga, estimados señores, yo no vengo a hablar aquí de política, yo quiero que ustedes me compren más producto ecuatoriano, más talento ecuatoriano. Igual ir a la India, ir a Indonesia, y sobre todo que ustedes, a través de un aparato como este, que seguramente lo harán, navegarán por el mundo todos los días para ver de qué manera innovan desde Ecuador para hacer una propuesta de valor al mundo, porque al final del día no es suficiente un mercado de 17 millones de habitantes. En el mundo hay 7.400 millones de habitantes que de seguro, si se enteran de la marca Pacari, te van a comprar y tus ventas van a crecer y el empleo que vas a generar va a ser inmenso en Ecuador. Tenemos cortísimo tiempo. Por favor, Vicente, rapidito la pregunta y luego Ana Cristina. Muchísimas gracias por terminar. Sí. Sabemos de que actualmente tenemos grandes problemas que genera sobre los proyectos estratégicos en el territorio, en los territorios de las indígenas. La política pública no está clara del Estado. ¿Cuál sería su política en su gobierno para que todos los problemas proyectos estratégicos que existen recursos en nuestro territorio vaya generando los ingresos para el beneficio de todos los ecuatorianos en las organizaciones sociales? Bueno, hay una ley amazónica de la cual recién hay un reglamento sobre esa ley amazónica. Esa ley amazónica intenta reconocer precisamente las características de todos los pueblos, nacionalidades indígenas y de todos los ecuatorianos que viven en la Amazonía. 40 años exportando petróleo, extrayendo petróleo de la Amazonía, pero en la Amazonía, en zona urbana sobre todo, hay la mayor pobreza en el Ecuador y menos oportunidades. Por lo tanto, tenemos que también enfocarnos en las regiones en función de sus propias características, tradiciones, cultura, oportunidades de producción sobre la base del campo, de la tierra, del clima, y tenemos que ser hábiles para irnos adaptando a esas condiciones y generar oportunidades en función de estas características en cada región del Ecuador. Titi, por favor. Gracias. Hablamos un poquito sobre desnutrición infantil al inicio de este conversatorio. Quisiera ahondar en sus propuestas para la primera infancia. Sabemos que es la educación inicial el momento donde se nivela el piso para muchos estudiantes de estratos socioeconómicos más necesitados. ¿Cuáles son las propuestas para la primera infancia? En primer lugar, hay que tener claro que el gobierno no va a resolver todos los problemas. En los últimos 14 años prácticamente hubo un ataque a la sociedad civil, a las fundaciones, a las ONG, actitudes como empresarios que quieren voluntariamente contribuir a los problemas del país. En este caso muy concreto, conozco de un grupo de empresarios ecuatorianos de primer orden que vienen trabajando en los últimos años en un proyecto que permita asesorar al gobierno de cómo enfrentar el problema de la desnutrición crónica infantil. Ya me he reunido con ellos y les he dicho, una vez que gane, pues me volveré a reunir, porque toda la experiencia que ellos han logrado, de esa experiencia tenemos que nutrir políticas públicas, entendiendo claro que gobierno y sociedad civil debemos trabajar juntos, unidos, y no pensar en los choques de trenes basados en el odio, en la descalificación, que no tiene ningún sentido y que ya ha probado que el Ecuador por ese camino no se puede desarrollar. Trabajaremos con la sociedad civil, particularmente en este tema. Vamos a terminar. Andrés, rápidamente una pregunta. Señor candidato, para terminar le hacemos una propuesta. Luego de 7 años de trabajo como red hemos creado una estrategia para al 2030 tener un Ecuador emprendedor, innovador y sostenible. Un proceso participativo, con muchas buenas prácticas internacionales, en el que nos estamos planteando que los 140 miembros de la AEI no desarrollen el ecosistema del país, sino lo aceleren. No necesitamos solo cambiar las condiciones del ecosistema para los emprendedores, sino acelerarlo. El principal desafío, que el emprendedor quiera crecer, quiera ser empresario sea bueno y exportar sea bueno.
Y para eso necesitamos un presidente y necesitamos un gobierno que nos ayude a acelerar el ecosistema. La invitación, le invitamos, si es que es electo, trabaje con nosotros para que al 2030 seamos de ese Ecuador de emprendimiento, de innovación y de oportunidades. Si lo quieres lograr, no te preocupes tanto de invitarme a mí. Invita a los ecuatorianos para que voten por mí, porque yo tengo claro que el emprendimiento es el camino para solucionar el más grave problema que tiene el país, la falta de empleo. Y yo le quiero decir a los jóvenes ecuatorianos, aprovechando tu pregunta, no tengan miedo a emprender. Un emprendedor es un soñador, alguien que no tiene miedo al fracaso, que tiene la capacidad y la voluntad y la perseverancia de insistir, de levantarse desde el piso, de seguir adelante. Un emprendedor es un gran soñador, recuerden esto, y no tengan miedo a querer asumir el desafío de alcanzar sus sueños. Esa es su vida y esa es la manera de lograr su felicidad. No tengan miedo, emprendan, queridos amigos, y en mí van a encontrar al presidente que va a apoyar el emprendimiento en el Ecuador para generar empleo. Bien, vamos a despedir el programa, pero antes, señor Lasso, Camilo Pinzón le va a entregar el documento justamente que han preparado sobre el tema del compromiso al que se ha referido Andrés. Y aquí nos despedimos. No sé si Camilo quieras entregar, por favor. Sí, gracias, candidato. A la persona que gane, queremos impulsar y cambiar al Ecuador a través del emprendimiento y la innovación. Tienes mi mano extendida, Camilo, y le digo a todos los ecuatorianos, asumo el compromiso de aplicar estas recomendaciones, que son buenas prácticas en el emprendimiento. Necesitamos menos Estado, más libertad, menos colectividad, más seres humanos a los que se respete su libertad individual y sueñen, arriésguense, no tengan miedo, que este gobierno del presidente emprendedor los va a apoyar a todos ustedes y trabajaremos con la sociedad civil para apoyar iniciativas como la de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Muchísimas gracias, señor Lasso. Gracias a los panelistas. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.